El sol ascendía lentamente sobre las colinas de Galilea, tiñendo de oro las laderas y encendiendo el horizonte con una luz serena. El aire era fresco, y el murmullo del viento rozaba las hojas de los olivos como un susurro divino. Desde temprano, la multitud había comenzado a congregarse. Eran hombres, mujeres y niños que venían de aldeas cercanas y lejanas. Campesinos, pescadores, enfermos, curiosos, y también escribas y fariseos, atraídos por la fama del joven rabí de Nazaret que hablaba con autoridad y curaba con poder. Aquella mañana no sabían que serían testigos de uno de los momentos más sublimes de la historia, el Sermón de la Montaña, donde Jesús revelaría la esencia misma del reino de los cielos. Jesús subió a una ladera suave, un monte que dominaba el valle y desde donde podía ver los rostros expectantes de la multitud. A su alrededor, los discípulos lo seguían de cerca, aún aprendiendo el misterio que se desplegaba ante sus ojos. No había templos, ni altares, ni incienso, solo el cielo abierto, el canto de los pájaros y el murmullo del pueblo reunido. Ahí, en la sencillez del campo, Dios mismo iba a hablar al corazón del hombre. Cuando Jesús se sentó sobre una roca, el silencio se hizo profundo. Los que estaban más cerca lo miraban con reverencia. No era un maestro más, no repetía las leyes antiguas con palabras vacías. Su mirada transmitía compasión, y su voz tenía la firmeza del que conoce la verdad. Abrió los labios, y su palabra se derramó como agua sobre tierra sedienta. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie había escuchado algo así. En un mundo donde el poder, la riqueza y la fuerza eran sinónimo de bendición, Jesús proclamaba dichosos a los humildes, a los que reconocen su necesidad de Dios. No hablaba de pobreza material solamente, sino de aquel vacío interior que solo el amor del Padre puede llenar. Los que escuchaban sintieron que esas palabras penetraban más allá de los oídos, hasta lo más profundo del alma. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El pueblo entendía el llanto, porque vivían bajo la opresión romana, porque conocían el dolor, la injusticia, la pérdida. Pero Jesús les mostraba que en su dolor no estaban solos, que el consuelo no vendría de los hombres, sino de Dios mismo. En ese instante, muchos corazones se estremecieron. Había en su voz una promesa de ternura que devolvía esperanza. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Las palabras eran como un desafío al mundo violento. Los mansos, los que no respondían con odio, los que confiaban en Dios antes que en las armas, serían los herederos de una tierra renovada. Jesús no hablaba de conquista, sino de una paz que brota del alma. En un tiempo de guerras y dominio, proclamaba el poder del amor sobre la violencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa frase encendió los corazones de los que anhelaban un mundo distinto. No hablaba solo de leyes humanas, sino de la justicia divina, aquella que restaura lo roto, que sana lo enfermo, que redime al que ha caído. Era una promesa para los justos olvidados, para los que no se cansan de hacer el bien aunque el mundo los desprecie. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En esas palabras se escondía la esencia del reino. Jesús enseñaba que quien perdona será perdonado, quien ama sin esperar nada, recibe amor eterno. En los ojos de los discípulos brillaba el reflejo de un nuevo modo de vivir. No más venganza, no más rencor. El reino de Dios se construía con compasión. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. En un mundo lleno de apariencias y falsas devociones, Jesús señalaba el valor de la pureza interior. No bastaba con rezar o cumplir rituales, era necesario tener un corazón sincero, sin doblez, transparente ante los ojos del Padre. Los limpios de corazón verían a Dios no solo al final de los tiempos, sino ya en cada gesto de amor, en cada amanecer, en cada prójimo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Estas palabras resonaron como un trueno de ternura. En medio de la violencia y el odio, Jesús llamaba a la reconciliación. No se trataba de una paz pasiva, sino activa. Construir puentes donde hay muros, sanar donde hay heridas, amar donde hay rencor. El que trae paz se convierte en reflejo del Padre, porque Dios mismo es la paz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no ofrecía una vida fácil, sino una vida con sentido. Sabía que sus seguidores serían rechazados, calumniados y hasta martirizados, pero prometía una recompensa eterna. Sus palabras eran bálsamo y espada, consuelo para los fieles y desafío para los cómodos. En aquel monte, las leyes del mundo se invertían. Los últimos serían los primeros, los oprimidos serían exaltados. El pueblo lo escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros apretaban las manos con fuerza. Había en el aire una presencia que trascendía lo humano. Era como si el mismo cielo se inclinara sobre aquella colina. Las bienaventuranzas no eran solo palabras, eran un retrato del alma de Cristo, una invitación a vivir como Él. Jesús no hablaba de un reino futuro, hablaba de un reino presente, que comenzaba en el corazón de quien escucha y cree. Luego Jesús levantó la mirada hacia sus discípulos y continuó enseñando. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida sobre un monte. Con esas palabras los invitó a no esconder su fe, a ser testimonio visible de la bondad de Dios. Les recordó que su misión era dar sabor al mundo, iluminar las tinieblas, mostrar con sus vidas que el amor transforma. Mientras hablaba, el sol ya estaba alto y los rostros del pueblo se iluminaban con la claridad del día. Pero la luz que brillaba no venía solo del cielo, nacía dentro de ellos. Jesús les estaba mostrando un camino que no dependía del poder ni del dinero, sino del corazón. Les enseñaba que el verdadero reino no se conquista con espadas, sino con humildad y servicio. Aquel sermón no solo fue un discurso, fue una revolución espiritual. Jesús establecía las bases de una nueva humanidad. En las bienaventuranzas, cada palabra derribaba una mentira del mundo, que la felicidad se compra, que la fuerza es superior al perdón, que el éxito depende del prestigio. Él decía lo contrario, que el pobre es rico, que el que sufre será consolado, que el amante en silencio posee el tesoro del cielo. Los años pasarían, las naciones cambiarían, los imperios caerían, pero esas palabras seguirían vivas. En cada rincón del mundo los creyentes las repetirían como una oración y un desafío, porque las bienaventuranzas no son promesas lejanas, son la carta del reino, el retrato del alma cristiana, el eco de la voz de Dios que sigue hablando en lo alto de cada monte del corazón humano. Cuando Jesús terminó de hablar, un silencio reverente cubrió a la multitud. Algunos se arrodillaron, otros elevaron los brazos al cielo. Nadie quería irse. Sabían que habían escuchado algo eterno. Jesús miró a sus discípulos y sonrió. Sabía que su palabra había sido sembrada, que germinaría con el tiempo, y que un día los hombres entenderían que las bienaventuranzas no eran solo mandamientos, sino caminos de amor. El viento sopló con suavidad sobre la colina, y el Maestro descendió lentamente entre los suyos. Detrás de él quedaban las huellas en la tierra, pero en los corazones de quienes lo escucharon quedaba grabado para siempre el mensaje del reino. Desde aquel día, cada monte, cada valle, cada alma que escucha con fe, se convierte en un nuevo lugar donde resuena la voz del Hijo de Dios diciendo: Bienaventurados los que aman, porque de ellos es el reino de los cielos.